Hola, ¿qué tal? Eh, pues continuando con otro de nuestros temas, en este caso vamos a hablar sobre los cultivos frutales, más que nada los de importancia para nosotros o los puntos principales, los más relevantes para nosotros en condiciones de trópico húmedo, en, más que nada para el Cantón El Carmen o Santo Domingo, sus alrededores en la provincia de Manabí y de Santo Domingo de los Áchilas. Como siempre, un mensajito para empezar y para meditar un poco en este caso sobre la sociedad de hoy. Pues bien, en el tema de los frutales sabemos por historia, por vestigios encontrados, que el ser humano en un principio básicamente hacía la caza y recolección de frutos, cuando eran nómadas todavía. Cuando el ser humano se volvió sedentario, empezó con la práctica de cultivos. Y dentro de esos cultivos no solamente se dieron los granos y semillas, eh, gramíneas o leguminosas, sino también los cultivos de frutales. Esto fue hace más o menos, según lo que se estima, según lo que han arrojado las investigaciones, hace unos 10.000 años atrás aproximadamente. La Biblia también incluso menciona las frutas desde un inicio, cuando habla de Adán y Eva, del fruto prohibido y de cómo era el paraíso, según esta primera parte del libro de la Biblia. También está claro y se ha llegado a determinar que el consumo de frutas y la evolución del hombre van de la mano, porque por evolución justamente se conoce que si fuésemos eh, personas o si nuestra especie consumiera solamente carne, debiéramos tener más dientes como los colmillos, con más punta para poder desgarrar, para poder consumir ese tipo de alimento. Y sí tenemos un par de colmillos, pero de hecho no tenemos toda nuestra dentadura con esa característica porque no estamos diseñados, por decirlo así, solo para comer carne. De hecho, el tipo de dentadura que tenemos, los dientes y las muelas, lo que nos indican o lo que nos dan a entender que nuestra evolución fue justamente para consumir una muy buena cantidad de frutas en nuestra dieta. Eh, des- des- Descubrimos en la época de la Revolución Verde, en este caso, o de la Revolución Industrial, que de hecho iban de la mano en la misma época, descubrimos el uso de los pesticidas, de los fungicidas y los biocidas, que básicamente eran derivados del petróleo. En este entonces sí hubo un despunte en agricultura. De hecho, se volvió muy importante la agricultura porque obviamente se iba a ver muy beneficiada del uso de fertilizantes y de agroquímicos. Y obviamente la producción por unidad de área iba a aumentar. Entonces, desde esta época, a pesar de que antes habían producciones ya, de la revolución industrial hacia acá fue cuando todo esto despegó, se volvió un boom el producir más y el ser más rentables y más productivos por unidad de área. Pues bien, tenemos que tener claro cuando producimos frutas y aquí nos saltamos un poco a la parte final, a la parte de comercialización, a la parte final de la cadena, en donde tenemos que saber cómo vamos a vender esas frutas que producimos, si es que nos dedicamos obviamente a este negocio. Si lo vendemos para mercado interno o si la vamos a exportar. Si vamos a vender frutas frescas o si las vamos a vender procesadas. Si vendemos frutas frescas a nivel local o si las exportamos o si hacemos pulpas a nivel local o si las exportamos. O si básicamente producimos y las llevamos a procesos agroindustriales. Ya es cuál es el mercado que tenemos disponible, el que tenemos que analizar. ¿Por qué nos saltamos prácticamente al último paso, a la comercialización? Porque de una u otra forma tenemos que saber a dónde vamos a llegar al final.
Entonces, si no tenemos un mercado, si no sabemos qué hacer con nuestra producción, es mejor no meternos a producir. Entonces, debemos decidir qué tipo de fruta, cuál es el mercado que tenemos, tanta garantía tenemos de poder comercializar esa fruta. Y bueno, en este sentido, cuando queremos producir localmente, tenemos algunas reglas, algunas normas que cumplir, y mucho más cuando queremos exportar. La tecnología, si bien es cierto, nos ha ayudado, nos ha favorecido bastante, también es cierto que nos está exigiendo más. Por ejemplo, para poder exportar necesitamos tener certificaciones como la Global Gap, como la Rainforest, como la Fairtrade, que básicamente lo que nos pide es, en todas ellas, o bueno, cada una tiene su punto específico. En el caso de Global Gap, por ejemplo, nos pide el tema de residualidades, de los químicos que se utilizan y del manejo que se da a la plantación y a la planta procesadora. La Rainforest nos habla un poco más de la parte ecológica, de qué tanto afecta nuestra producción al medio ambiente, y la Fairtrade básicamente de tener un trato o un manejo apropiado no solamente del cultivo, sino también del personal que trabaja con nosotros. A esto se le llama Fairtrade, o conocido también como un trato justo. Los LMRs son básicamente los límites máximos de residuos, que son una serie de productos enlistados que nos hacen llegar casi siempre cuando estamos cumpliendo con una certificación, y nos dicen cuáles son los límites máximos, cuánto es lo máximo que podemos eh, tener en la fruta que enviamos de ese producto, de ese ingrediente activo cuando llega a mercado. Si nos pasamos de ese límite, pues básicamente nuestro producto no sirve para ese mercado. Y de hecho puede ser devuelto o simplemente pagado a un precio más bajo, si es que se lo logra comercializar. Ahora, debemos ser conscientes de algo. Casi siempre los productos de primera calidad, los que tienen mejor presentación, son los que exportamos. Y en rechazo es el que nos lo quedamos. Aún así, vemos que se pueden desarrollar ciertos nichos en el mercado local. Hace años, tal vez 40 o 50 años atrás, había la producción bananera y había el rechazo de banano, pero en ese entonces el rechazo de banano se acumulaba y no sabían qué hacer con él. Alguien por ahí decidió ocupar ese rechazo para engordar cerdos, por ejemplo. Y bueno, ¿qué fue lo que encontró, lo que se alcanzó? Que podían criar cerdos básicamente con puro rechazo de banano, y a un costo relativamente bajo, porque obviamente en ese entonces el rechazo de banano no se vendía. Cuando esto se volvió un buen negocio, entonces empezaron a vender en rechazo de banano. En el caso del Carmen en particular, por ejemplo, hay mucha producción de plátano, y hay cáscara de plátano en las procesadoras o en las peladoras que conocemos, que se les llama las peladoras. Y ahí hay rechazo, hay cáscara de plátano. Hay una época del año en que nadie se la lleva y hay que pagar poco más para que la vayan a botar al basurero. Mientras que hay una época del año en que muchos ganaderos necesitan algo de alimento para el ganado y compran, pagan incluso por llevarse esta cáscara. Por muy bajo que sea el precio, ya se está volviendo también un negocio. Tenemos entonces la producción de frutas tradicionales como el banano o el plátano, pero también tenemos producción de frutas exóticas. En este caso hablamos de frutas de exportación, como la pitahaya, por ejemplo, que está cada vez en mayor aumento en rambután, que lo conocemos también como achotillo, el tomate de árbol o la uvilla, que son productos considerados también como exóticos que se suelen exportar, que se exportan. Tenemos los procesos de producción que llevan ciertos parámetros y controles de calidad con los que debemos cumplir. Tamaño, color de la cáscara, concentración de azúcares en la fruta, acidez de la fruta, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vemos que comercialmente casi siempre los productores más grandes, los procesadores más grandes, terminan absorbiendo a los más pequeños. Los pequeños terminan perdiéndose en el mercado en muchas ocasiones
por los grandes que aprovechan y hacen un mejor negocio o simplemente ganan ese espacio obviamente por la magnitud de la empresa que tienen. Pero hay otra ventaja que suelen tener por lo general las transnacionales, y es que el hecho de tener empresas filiales en el extranjero, lo que quiere decir que ellas básicamente producen o comercializan acá, compran, exportan y entregan a otra empresa filial a ellas mismas en el extranjero y básicamente cierran el ciclo productivo. Todas esas ventajas o todos esos puntos obviamente son ventaja para este tipo de empresas, lo que sucede más que nada con las transnacionales. Pero, ¿qué pasa con el mercado local? Muchas veces tenemos un mercado insatisfecho que no cumple o que nosotros como proveedores no cumplimos con el requerimiento de consumo del mercado, con la demanda del mercado. O en ocasiones saturamos el mercado en una época y en otra época no podemos proveer el producto necesario. Y eso es en donde debiéramos trabajar, por ejemplo. Cuando tenemos las cosechas de mandarina, de naranja, simplemente vendemos la fruta fresca, pero luego no sabemos qué hacer o cómo suplir esa demanda en la época que se termina la cosecha. Y aquí, bueno, es donde tenemos que aprender un poco más el tema de la comercialización. Eh, pues cuando tenemos menos riesgo justamente en las ventas, es casi siempre cuando la comercialización es más rápida, cuando vendemos la fruta fresca y nos dan en efectivo y nos pagan en efectivo en ese momento. Pero en ocasiones no tenemos esa oportunidad o a lo mejor queremos llegar a un nicho más específico donde nos pagan un poco mejor. Pero en ocasiones, puede ser por ejemplo en el caso de los supermercados, sucede que no nos pagan enseguida. Entonces tenemos que dejar nuestra producción a consignación o a crédito y esperar 8, 15, 21 y hasta 30 días para que nos paguen el producto que nosotros estamos entregando. Para esto, ok, puede ser que el precio sea bueno y justifique la espera, pero debemos ser conscientes que tenemos un capital invertido ahí que no le estamos sacando provecho inmediatamente. Pues bien, entrando ya al tema de manejo y producción de frutales como tal, como decía, no vamos a especificar ninguno, no vamos a hablar de uno en particular, sino más bien de temas de manera general. Pues vamos a ver o debemos conocer primero que tenemos frutales adaptados a cada condición. Hay frutales adaptados a clima frío, a clima templado, a climas cálidos. Y dependiendo en dónde nos encontremos, podemos producir uno u otro. No quiere decir que un frutal de clima templado no se pueda adaptar a las condiciones cálidas. A lo mejor sí, si lo sembramos pueden hacer, pueda que crezca, que se desarrolle y pueda hacer que produzca, que tenga frutos. El tema es que el fruto que produce muy probablemente no va a tener la misma calidad, a lo mejor en tamaño, a lo mejor en sabor, que si fuese sembrado, si fuese cultivado en el clima propio de dicho frutal. Eso debemos tener en consideración. Por ejemplo, mencionamos, o bueno, en este caso mencionamos y hacemos referencia a las plantas C3 y C4, y de hecho también están aquí las plantas conocidas también como CAN, y bueno, son básicamente las que utilizan o las que tienen un mecanismo distinto de manejo o de asimilación del carbono. Y vemos que las C3 son la gran mayoría, están tal vez un 80 o más por ciento de plantas en este rango de las plantas C3, que son las que tienen un ciclo de Calvin. Bueno, eso tienen que verlo ya en tema de fisiología, pero básicamente las plantas C3 son la mayoría, pero también es cierto que casi siempre se las encuentra en climas fríos o templados. Las C4 son las que están adaptadas mejor a las condiciones de clima cálido. Son más eficientes en el uso del carbono y de la fotosíntesis. Y de hecho, de ahí la importancia de aprovechar este tipo de plantas. Las plantas C4, las más comunes y a las que pudiéramos sacarles mayor provecho, son por ejemplo el maíz o la caña de azúcar. Entonces vemos cómo podemos aprovechar esas ventajas o esa facilidad de asimilación
o mayor eficiencia de asimilación del carbono. Si tenemos frutales, lo cual va a ser poco probable porque casi siempre los árboles, más que nada, no siempre los árboles van a ser C3, pero debiéramos poder caracterizar o poder identificar los tipos de planta porque tenemos, por ejemplo, las CAM que caen también dentro de la C4 prácticamente, como la pitahaya. Y en este caso podemos aprovechar y sacar mucho provecho de este tipo de plantas, de este tipo de cultivos o de frutales. Obviamente, nuevamente, por el tema de la ventaja o de la facilidad o de la eficiencia que tienen en el uso del carbono. Debemos conocer si los árboles, los frutales con los que vamos a trabajar son caducifolios o siempreverdes. Caducifolios son los que tienen una época donde básicamente eliminan sus hojas, caducan, por eso se llama caducifolios, que las hojas se secan y se caen, es como la temporada de otoño de los árboles. Y si son siempreverdes, que son básicamente los que no tienen esta característica de eliminar hojas. Y de hecho, muchos años atrás se pensaba que los caducifolios sí se los podía podar, se les podía hacer una poda de formación. Justamente en esta época, cuando eliminaban las hojas, ahí se aprovechaba hacer ese tipo de manejo. Y que los siempreverdes no se lo podía hacer. Pero se ha encontrado, se ha practicado y de hecho ya se tiene muchos años trabajando en ello. Y se hacen podas también con los siempreverdes. Podas de formación, podas sanitarias, pero de una u otra forma las podas nos ayudan también a mejorar la producción. El sistema de propagación que tiene el cultivo, que va a tener el cultivo, los frutales en este caso, si es una propagación sexual o asexual, cuáles son las ventajas de cada tipo de reproducción. En el caso de la asexual, una de las ventajas suele ser que cuando se usan, por ejemplo, injertos, sabemos que la planta que va a producir va a tener características idénticas a la madre, y asimismo debemos conocer o debemos tener el conocimiento de que cuando hacemos injertos podemos acelerar ese desarrollo de la planta, esa maduración anticipada de la planta. Porque básicamente estamos agarrando una parte madura de la planta que viene con una información genética de que la planta ya es adulta básicamente. Y cuando la injertamos lo que estamos es acelerando ese proceso porque ya la planta tiene esa información de que ya está madura. Entonces crece, se desarrolla y de hecho empieza a producir más rápido. De ahí la precocidad en la producción cuando se utilizan los injertos. Recuerden que el hecho de injertar no quiere decir que hay una combinación genética, no hay recombinación genética, simplemente hay un trabajo en equipo entre el patrón y el injerto, nada más. Debemos conocer, obviamente, dependiendo del tipo de reproducción, si vamos a realizar los injertos mencionados o si hacemos una siembra directa. Actualmente es muy común ver injertos y obviamente ya los estudiados, los que han hecho muchas investigaciones en el tema, han identificado cuál tipo de injerto se adapta mejor incluso a cada tipo de cultivo. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de los injertos y obviamente cada uno tiene su característica en particular. Hay cultivos en donde se da mejor uno que otro injerto, pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Depende básicamente de cada cultivo. Debemos identificar la fecha y la época ideal para realizar cada actividad, para realizar la poda, incluso hasta para realizar la cosecha. Por ejemplo, en época de lluvias no es recomendable podar, porque es probable que tenga exceso de humedad del corte y luego no cicatrice o tenga algún tipo de producción de hongos y lastime más bien esa parte de la planta. Tenemos que usar o que conocer también la posibilidad de uso de hormonas como las auxinas, las giberelinas, las citoquininas, que nos van a servir para cada etapa de desarrollo de las plantas. Básicamente las auxinas son las hormonas que promueven el desarrollo de raíces de los injertos o de las plantas.
Las gibberelinas son las que promueven el desarrollo foliar de la planta. Las citoquininas son las que intervienen más que nada en la fotosíntesis y en la dominancia apical, también en otros procesos de la planta, pero estos son los principales. Y el etileno, que es básicamente un tipo de gas que favorece o que ayuda a la maduración de la fruta. Vemos acá los tipos de injertos: enchapado lateral, hendidura terminal, hendidura doble. Pues básicamente lo que nos está indicando es que este es el patrón y este que estamos metiendo es el injerto. Quiere decir que este de aquí nos va a servir de anclaje, nos va a servir para obtener los nutrientes del suelo, para poder fijar la planta al suelo. Y el injerto, que es la porción que estamos metiendo aquí en el patrón, que es esta también, o que aquí hay un injerto doble, por ejemplo, son la parte verde o la parte productiva de la planta. Ellos, los injertos, son los que van a crecer, se van a desarrollar y nos van a terminar dando al final un fruto como resultado de este proceso. El inglés simple, que es básicamente un corte en chaflán o en sesgo. La idea es que ambos tengan un sesgo similar y se unan ambas partes. Luego de que se han unido, se le pone una funda plástica, un plástico, idealmente el que se usa, hay uno especial para injertos, pero en ocasiones se puede utilizar un plástico un poco más sencillo, más común. Debemos considerar que cuando se hacen los injertos, la intención es que coincidan la parte del xilema y el floema de ambas partes, tanto del patrón como del injerto. Eso, ¿qué es lo que nos va a facilitar? Nos va a provocar que pueda seguir habiendo una circulación de xilema y floema entre el patrón y el injerto, y de esta manera pueda trabajar o puedan unirse sin que haya mayor inconveniente. Tenemos el injerto inglés de lengüeta, que es básicamente el mismo sesgado, pero se le deja una especie de puntita de ceja para que el injerto básicamente encaje en el patrón. Obviamente esto lo que le va a dar es un poco más de anclaje, básicamente, un poco más de seguridad a que el injerto no se salga. La yema en T o escudete, que es básicamente abrir la piel como se ve en la imagen de acá al lado, se abre en forma de T. Hay otro que es yema en T invertida, que es básicamente lo mismo, pero se la abre se hace el mismo trabajo, pero en lugar de hacer el corte en la parte superior, el corte horizontal y uno vertical, se hace el corte horizontal en la parte inferior y luego el vertical. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues debemos meter la navaja justo hasta donde sentimos la parte dura del tallo, del injerto, y separamos, abrimos un poquito esta como tela, esta capa superficial, y aquí en ese espacio es donde aprovechamos y metemos el injerto, en este caso una yema, por ejemplo. La dejamos acá justamente que coincidan xilema y floema, y forramos esto con una fundita plástica, con un plástico, idealmente con el plástico que se usa especial para injertos. Tenemos el injerto de yema, por ejemplo, en parche, que es básicamente hacer un corte de todo el espacio del tronco y un corte similar en el caso de la yema, que la yema vaya asimismo con un espacio de dimensiones muy similares. La intención es que la yema básicamente se la pega al patrón y se la rodea nuevamente con plástico. Cuando se pone el plástico hay que tener la consideración de dejar esta puntita libre para que pueda ser desarrollada a lo largo del tiempo, para que pueda salir, para que el plástico no impida que pueda brotar. Este es el injerto de corona, que es básicamente el tallo principal y se injerta alrededor. O en el caso de acá, el de hendidura doble. Hay el de hendidura simple o hendidura terminal, que es básicamente cortar el tallo principal e injertar o poner el injerto encima, y tratando, sí, en ese caso, de que tanto el injerto como el patrón tengan dimensiones similares. No quiere decir que sea indispensable, pero es lo ideal cuando se hace este tipo de injertos.
¿Qué herramienta usamos para injertar? Pues ahora ya hay incluso unas pistolitas que ayudan mucho en el tema de injertos, pero básicamente lo tradicional o lo que vamos a ver más comúnmente, la cuchilla de injertar, que es básicamente una navaja. En algunas ocasiones puede ser un poco curva, incluso puede tener una cejita aquí arriba, dependiendo de la disponibilidad que hay más que nada de la herramienta. El serrucho, esto bueno en caso de poda, la navaja que se puede usar para hacer los cortes, tijeras de podar, la cinta plástica que les mencionaba para injertar. Una vez que hacemos el injerto se lo cubre, se lo protege con esta cinta de acá. La intención es que no le caiga humedad, que no le caiga hongos, que no haya un insecto por ahí que vaya a dañar el injerto hecho. ¿Cómo se debe podar? Pues vemos el ejemplo, un árbol adulto. Vemos las ramas, una, dos, una tercera rama por acá. Y vemos A, B y C. ¿Cuál es la manera incorrecta? Pues dejar esas tres ramas que van hacia arriba. Luego van a salir otras ramas más y luego se va a hacer algo como esto. La intención sería podarla de esta manera, que hayan tres ramas distribuidas de una manera equilibrada, que estén básicamente formando una Y, para que el equilibrio sea bastante más parejo, por decirlo así. Al rato de un año, al tiempo de un año después, vamos a tener estos brotes. Y entre 6 y 8 años más tarde, muy probablemente tengamos un árbol muy parecido a este. Versus un árbol como este. Pero esto obviamente es un tema de tiempo y paciencia más que nada. ¿Cómo podar en caso de que el árbol ya es adulto? Tenemos entonces antes de la poda, bien podado o como se le llama con cabeza abierta. En este caso lo que se hizo fue eliminar ramas de diferentes sitios del árbol para que despeje. No quiere decir que todo se haya eliminado, simplemente la idea es que se despeje bastante el árbol. Cuando podamos mal, ¿qué hacemos? Esto básicamente, cortamos todas las ramas y luego tenemos puntos de crecimiento que no pueden ser controlados porque como dejamos una herida ahí, entonces por ahí empieza el árbol a quererse reponer. ¿Qué herramientas utilizamos para la poda? Pues una serie de tijeras, básicamente la gran mayoría son tijeras. Estas son tijeras manuales, tijeras que se utilizan con una sola mano, que son relativamente fáciles de utilizar. Estas tijeras que son un poco más grandes, que estas sí se utilizan ya dos manos, y por lo general es para ramas más gruesas. Esta tijera corta setos, que es grande, pero que facilita obviamente el trabajo de cortar setos más que nada por el espacio, por el volumen que forman. Esta de aquí, esta herramienta nos va a ser más útil que una herramienta como las anteriores, como las tijeras. Esto es pues una podadora de altura manual. En este caso hay una punta con un serrucho similar a este que nos puede ayudar a cortar una rama, y aquí hay una tijera pequeña que se acciona cuando yo jalo esta piola. Y bueno, pues el hacha, el elemento más tradicional que tenemos en este caso. Herramientas para podar, pues ya vimos cuáles eran, vemos cómo funcionan acá. En este caso, las tijeras lo que hacen es lo que se conoce como bypass. La tijera tiene un lado con filo y un lado romo. Lo que sucede aquí es que cuando uno corta, debemos usar este filo hacia adentro, o sea, lo que pegue hacia lo que va a quedar. Y la parte que no tiene filo, debe quedar hacia la parte de afuera, es decir, hacia la rama que vamos a eliminar. Cuando se hace el corte, si bien es cierto queda un corte limpio en la rama que queda, es probable que la rama eliminada se dañe. Por eso la importancia de que el corte, la cuchilla, la navaja, vaya por dentro y no por fuera. Tenemos otro tipo de tijeras conocidas como de yunque, que tienen una hoja estrecha. Básicamente lo que tiene es esto. Es una especie de yunque. La tijera asienta, hace el corte de la rama del producto, en este caso, de una poda, y se elimina de esta manera, se va a ver de esta manera. Entonces se hace una presión nada más hasta que definitivamente se corta la rama o la parte del árbol que estamos
queriendo eliminar. Con esto pues creo que terminamos, espero que quede bastante claro el tema de frutales. Como les mencionaba, no hablamos de un solo frutal en particular, hablamos de frutales en general. Y obviamente vamos a tener algunas dudas en respecto de la producción de frutales, pero vamos a ver más adelante durante la cátedra también algunos frutales en específico, cómo se manejan y cómo se producen, así que en este caso no necesitamos ahondar mucho en el tema. Muchas gracias por su atención, éxitos, excelente día.